Hola chicos, buenas tardes, noches, perdón. Y pues sí, el tema de hoy, bueno, queremos que sea una serie que inicie acerca de estos grandes hombres de Dios que fracasaron, hombres y mujeres del Señor. Y el día de hoy, pues el primero en la historia, ¿no? Adán, el primero que nosotros conocemos. Y quiero que hablemos del momento de la caída, cómo Adán cae. Y de ahí nos vamos a ir al proceso de cómo levantarnos del fracaso. Y bueno, en Génesis 3, quiero que vayamos allá, no vamos a leerlo todo, creo que la mayoría ya hemos leído, pero en Génesis 3 del 1 hasta el 24, pues viene todo el proceso de la caída, pero específicamente en los primeros tres, dice que la serpiente era más astuta, ¿no? Y empieza a hablar de que la serpiente les dice, ¿qué les dijo Dios? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer el fruto? Dice, de ninguno de los árboles del huerto. Y bueno, aquí es donde dicen nuestros papás, ¿no? Las medias verdades son mentiras completas. ¿Por qué? Porque no estaba diciendo una verdad, pero tampoco parecía mentira, aunque lo era, pero era una mentira cubierta de medias verdades. Entonces, desde ahí vemos un problema. Y algo que estudiando este pasaje encontré muy peculiar es que en este punto, unos versículos antes, nos podemos dar cuenta que a Eva no se le dijo acerca del árbol. Eva fue creada después de la advertencia. Entonces, quiero que vayamos remontando al Génesis 2, del 15 al 18. Génesis 2 del 15 al 18 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Híjole, y no voy a atacar a los varones aquí conectados, pero creo que nos saltamos esta parte, ¿no? Casi siempre que hablamos de la caída del hombre, porque esto nos hace entender que la caída fue más estrepitosa de lo que nosotros pensábamos. Porque Eva no había sido creada cuando a Adán se le dijo que no podía comer del árbol, de ese árbol específicamente. Y después de esa advertencia y de que Adán es puesto en el Edén, entonces Dios crea a la mujer. Entonces quiero que su opinión, no quiere decir que sea la correcta, su opinión, pero como un pensamiento lógico, ¿quién le tuvo que haber dicho a la mujer que no comiera de ese árbol? Adán. Adán. Híjole. Desde aquí estamos viendo la figura del sacerdocio del varón quebrantada en su familia, en su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque él tenía una tarea, Dios le dijo a él, después Dios le crea a la mujer. Y bueno, en el resto del 2 vemos que dice, y entonces por esto el hombre va a dejar a su padre y a su madre. Todavía no había familias, pero desde ahí ya estaba el punto donde en la familia eran dos casados, un matrimonio, y de ahí van a venir los hijos. Y entonces vemos que viene la caída y hay consecuencias. La serpiente es maldita y entonces se le dice que se va a arrastrar. A la mujer se le dice que su deseo va a pertenecer a su marido y entonces que aparte va a parir con dolor, que hay enemistad entre ella y entre la serpiente y la mujer. Y entonces también se dice que el varón va a tener que labrar la tierra cuando, pues recordemos que en el Edén la tierra se regaba sola, él solo tenía que ponerle alimento a este nombre de los animales y estar al pendiente de que todo funcionara, ¿no? Era como vivir en un country club, básicamente. Este,
en una tierra, en una atmósfera perfecta, sin contaminación, todo perfecto. Pero desde el inicio, Adán tuvo un error. Sabemos que sí le dijo a Eva porque Eva dice, oigan, si Dios nos dijo esto, Dios nos dijo que no hiciéramos esto. Entonces, cuando Eva le ofrece el fruto a Adán, si alguien sabía, si alguien recibió la orden directa de parte de Dios, fue Adán. Entonces, cuando estaba reflexionando en esto, me di cuenta que la caída fue más dura de lo que nosotros normalmente le damos peso para Adán, porque el responsable y a quien se le dio la orden directa fue a él, y a él se le dio una mujer de la cual él era responsable y no le advirtió nada. Cuando Eva le ofrece el fruto, él no le dijo nada, se lo come. Más allá de todo, imaginemos el corazón de Adán donde estaba. Y por lo menos vamos a pensar que estaba distraído. Distraído. No vamos a ir más allá y no somos Dios para saber qué estaba pensando Adán. Pero estaba distraído, no estaba cumpliendo su función. Y el ocio, dicen por ahí, no es la madre de todos los males. Pero el ocio al ser humano nos hace mucho daño. Y bueno, Adán hay algo en teología que se le llama tipologías, tipolo, tipologías de Cristos. Y Adán es este primer Cristo, esta primera figura. La tipología es un símbolo, es un tipo, es una imagen, una sombra de lo que va a venir a ser Cristo más adelante. Y Adán es el primero y falla estrepitosamente, porque igual que Dios, igual que Jesús, es creado a imagen y semejanza. La diferencia es que no es Dios. Esa es la enorme diferencia. Pero esa imagen y semejanza es una sombra del Mesías que va a venir. Adán fue creado perfecto, a imagen de Dios, semejante a él, es creación de Dios, como tú y como yo. Lo cual nos pone en un nivel donde nuestra emoción, en lugar de coraje, debería ser empatía. Porque nosotros, la Biblia lo dice, no somos pequeños Cristos. Estamos en la misma posibilidad de caer, pero también tenemos el mismo sacerdocio que se le fue dado a Adán. Y vamos a ir a Romanos 5, del 12 al 14. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Ahí si tienen otra versión está bien, pero quiero que me acompañen en la lectura. Romanos 5, 12 al 14. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo de representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Entonces, quien cae es alguien que había sido designado para ser una figura del que había de venir. Y eso somos tú y yo. Somos o deberíamos ser una muestra de Jesús para el mundo. Una copia fiel que la gente pueda ver y decir, entonces así supone que es Jesús. Así tengo que ser yo. Quiero ser de ese grupo, ¿no? Por eso nos llaman cristianos, por ser que somos seguidores del ejemplo de Jesús. Pero como ser humano hecho a semejanza
de Dios, mas no siendo Dios, Adán falla y nosotros fallamos. Y eso nos ha condenado humanamente al fracaso. Todos. Adán fue echado del Edén, tuvo que cultivar la tierra de la cual había sido hecho. A mí me encanta esta parte, si ustedes denle una repasada a Génesis 3 del 1 al 24 y van a ver que a Adán se le dice, de la tierra de la cual fuiste tomado, ahora tú la vas a trabajar, la vas a labrar. Y de alguna manera es humillante, porque les hecho de ese material y ahora va a tener que hacer que esa tierra produzca. La mujer es condenada a parir con dolor, pero lo más doloroso no es no es estas consecuencias. Lo más doloroso del fracaso para ti y para mí, para Adán, para Eva y para toda la humanidad es que somos separados de nuestro Padre. Algunos de ustedes quizás son papás de padres divorciados. Algunos de ustedes quizá conocen familias con hijos de divorcio. ¿Saben lo que sufren esos niños? La separación. Ahora, imagínate que tú eres ese niño. Tu papá y tu mamá, por la situación que tú quieras, pues vamos a poner aquí infidelidad, porque esto es lo que el ser humano hizo, ¿no? Fue infiel al pacto que tenía con Dios. Rompió ese pacto. Se separan. ¿Qué pasa generalmente con los niños? ¿Han visto esas peleas, no? A muerte por custodias. Los niños generalmente se quedan con la mamá. El papá muchas veces irresponsable, no vuelve a ver a los niños, incluso tiene otra familia con la que sí convive o hijastros con los que sí convive, pero a sus hijos no los vuelve a ver, están separados. Yo no he vivido esta experiencia, pero he sido partícipe y me ha tocado estar en consejerías y el dolor nada más de verlo se ve terrible. Ahora, tú y yo estamos así con Dios. Adán vivía en un lugar perfecto y es sacado. Ya no está en el Edén, está fuera. Fue expulsado. Hay querubines cuidando con espadas de fuego para que no se acerque. Imagínate el sentimiento de rechazo. Y sabiendo que tú eres el culpable. Cuando esta relación con Dios se rompe, ¿qué nos queda como hijos? Insisto, voy a usar este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con muchos niños de divorcio? Su relación es difícil que se restaure. Es difícil que sean ellos ese papá. Es difícil. Se vuelve muy complicado porque hay que restaurar de fondo todo. Porque es tu papá. Pero algo pasó que esa relación se rompió y ahora está separado. El peligro del fracaso no es que estemos castigados. Eso es lo de menos. Creo que durante siglos las mujeres han llevado el dolor y el machismo encima y han sobrevivido. El hombre ha trabajado durante siglos padeciéndolo, pero ha sobrevivido. Pero eso no es lo que ha causado su muerte. Lo que ha causado la muerte es la separación del Padre, porque a veces nosotros mismos, cuando el Padre nos busca, nos escondemos de Dios, porque nos da vergüenza que nos vea cuando le fallamos. Nos damos cuenta que estamos desnudos, o sea, no literalmente, pero metafóricamente desnudos. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios se va a dar cuenta que me porté mal. Miren, cualquier niño de 3 años, de 2 años, hasta un bebé que hace algo que sabe que lo van a regañar, se esconde. No sé, fíjense, se ven bien curiositos porque están chiquititos y tú, ¿qué estás haciendo? Me estoy escondiendo de mi papá. No, esta de, imagínense, tu papá tiene meses sin verte porque están divorciados, pero te portaste mal, hiciste algo que tu papá que no te dijo que hicieras, que te dijo que no hicieras, y aparte que casi no lo ves, cuando lo ves,
te escondes de él. ¿Han sentido alguna vez así con Dios? Porque te da vergüenza, te sientes desnudo. Es que Dios iba a ver cómo yo soy de malo. Se va a dar cuenta que no soy lo que él dice que o piensa que yo soy. Dios dice que me ama, pero si se da cuenta que yo me ensucié y me comí las paletas que me dijo que no y que ando todo embarrado de chocolate, me va a pegar mi papá. Ese niño somos tú y yo. Está Adán en el huerto, siendo expulsado, separado de su padre, sabiendo que está desnudo y que si Dios lo ve, tiene el terrible peligro de perder su gracia, porque separados de él, tú y yo no tenemos nada. Y entonces, ¿cómo me levanto? O sea, estoy apartado, estoy desnudo, sucio y avergonzado. ¿Cómo me levanto? Y vamos a ir a Romanos 5, del 18 al 21. Si lo buscan por ahí, dice así. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y, y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La palabra clave es la relación correcta con Él. Hay que trabajar en esa relación. Y aquí quiero que veamos algo clave. Yo estudié comunicación y para mí lo clave aquí es la comunicación. Cuando nos alejamos de alguien que amamos, hay que trabajar en esa relación y restablecer la comunicación. Porque bueno, si aquí alguna vez alguno de ustedes, a lo mejor nunca les ha pasado, tenía un novio o una novia y terminaron con él, pero siguen enamorados, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? Pues a mandarle un mensajito, ¿no? Si es que no los han bloqueado y si los bloquearon, pues buscan otro número, la manera de volver a comunicarse con esa persona para que esa relación sane, como en un noviazgo, por ejemplo, se empieza a tener detalles con esa persona, ese mensajito de los buenos días en la mañana que no tienes con cualquier persona, pues empiezas otra vez, ¿no? Empiezas a volver a buscar que platiquen, que comiencen otra vez a, pues quizá verse para platicar en el café, para reconquistar, para restaurar, para volver a iniciar esa relación como si fuera nueva. Es un trabajo bien difícil porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con Dios de una manera sana. Pero les voy a decir, tenemos una ventaja porque Dios ya hizo su parte. Dios ya abrió el canal de comunicación. Y miren, en comunicación está, normalmente como te enseñan que es la comunicación, es un emisor y un receptor. Y en medio hay un canal de comunicación, hay un mensaje y ese mensaje viene en un código en español. Entonces, yo como emisor quiero comunicarte que mañana me voy de viaje y el canal correcto podría ser un mensaje de WhatsApp. Pero si te lo mando en chino y tú no hablas chino, pues no va a funcionar. Pero si yo emito un mensaje en un canal correcto, en un código correcto, tú como receptor lo vas a recibir, lo vas a entender
y lo vas a procesar y entonces va a haber retroalimentación, ¿cierto? Bueno, entonces precisamente esa chamba del canal, el código y el mensaje, el emisor y el receptor, Dios ya la hizo. Él ya envió el mensaje a través de Jesucristo. El canal correcto fue la cruz. Falta que tú lo recibas y retroalimentes diciendo, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Entonces vamos a ir a Génesis 4, del 6 al 7, para que veamos cómo fue que esto se empezó a restaurar con Adán y con su familia. En Génesis 4, 6 y 7 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y fíjense que casi no nos detenemos en esos textos, ¿no? Nos gusta la historia de Abel y Caín y como ver, pobrecito Abel y qué malo es Caín, pero en medio de eso hubo una comunicación con el Señor, lo cual nos da luces de que Dios ya estaba comunicándose de nuevo con Adán y con su familia. Dios ya estaba haciendo su parte y habla con Caín y le dice, no te enojes, más bien quita el pecado y continuemos. Domina tú al pecado y sé tú su amo. Y eso mismo es para ti y para mí. Si queremos restablecer la relación de Dios y salir del fracaso abismal que fue la caída de Adán, la caída del ser humano a través de Adán, porque la Biblia es bien clara, el pecado no entró por Eva, entró por Adán. Y la restauración la hizo Cristo. Entonces, en este entendido, el canal de comunicación, Dios ya lo abrió. El mensaje fue claro, el código se entendía, a Caín no le hablaron en otro idioma, se lo dijeron claro, le dieron instrucciones correctas, pequeñas, cortas, ya ven que dicen, las instrucciones son cortas y claras. Así fue, así es el Señor contigo y conmigo, en su mismo idioma, y de nuevo falló, porque al final Abel muere. Ahora podríamos pensar que seguimos fracasando como humanidad, pero hay esperanza. En Juan 14, y quiero que no es esgrima, muchachos, ya es lo último que vamos a buscar. En Juan 14 podemos ver cómo Dios ya tenía su plan desde el inicio y está trabajando en la restauración. Juan 14, del 1 al 4, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino a donde yo voy. Y en el 6 les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hay esperanza. Dios ya ha hecho su parte. Para salir del fracaso de Adán, tú y yo tenemos esperanza. Los versículos de ahí mismo del 14, los versículos 12 en adelante dicen, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y les dará abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscó ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El remedio para salir de este fracaso ya está. Jesús ya hizo toda su parte.
Y lo dice, y es claro, el mensaje está ahí. Dios nunca ha cerrado el canal de comunicación, ni ha dejado de dar mensaje. Falta nuestra retroalimentación. La restauración de una relación rota es un trabajo bien complicado, porque hay que estar dispuestos. Aquí yo se los puse en 5 pasos bien sencillos, pero bien complicados. Y el uno es estar dispuesto a admitir que nos equivocamos para salir del fracaso. Esto es arrepentimiento. El paso número 1. El paso número 2 es solicitar el perdón, pedir perdón. El paso 3 es estar dispuesto al cambio, ser transformado. El 4 es mantener un canal de comunicación constante a través de la oración, hablar con el Padre. Y el 5 es trabajar para que la relación sane totalmente. Restauración, es decir, nueva creación. Esto aplícalo a cualquier problema de relación o fracaso que tú tengas en tu vida. Reconoce que te equivocaste. Pide perdón. Trabaja y permite que Dios te ayude en tu transformación. Porque sin transformación te puedes atorar ahí 20 años y seguir con ese sentimiento de fracaso. La transformación lo puse justo en medio porque es clave, porque tú puedes arrepentirte y puedes pedir perdón y puedes orar, pero si no eres transformado, en lo que sea, de a lo mejor, yo antes, puede ser desde que yo antes me drogaba y ahora no, puede ser o algo como, pues yo antes echaba mentiritas blancas y ahora no, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, pero ponlo en cualquier situación de tu vida. Tienes que arrepentirte, pedir perdón, ser transformado, orar para mantenerte y trabajar en ser una nueva criatura, que ser restaurado, volver al inicio. Como radical siempre es algo que les explico a los chavos. Radical significa raíces, volver a la raíz, volver a Adán en el Edén. Eso es lo que esa es la razón por la cual Cristo murió, para que tú y yo podamos ir a esas moradas que Él nos está preparando. Pero, ¿qué caso tiene vivir una vida religiosa, moralmente buena, si por dentro estamos fracasados, podridos, separados, destituidos de la gloria, lejos de Dios, con ese sentimiento de vergüenza y desnudez? Si tú te fijas en Génesis 3, hay un punto cuando Dios se da cuenta que están desnudos después de que las consecuencias y todo, mata un animal y los viste. Dios no te va a dejar desnudo, no te va a dejar avergonzado. Tú sientes vergüenza porque estás desnudo, te hago ropa. El primer sacrificio animal en la historia del mundo es para que tú y yo tuviéramos ropa, para que nuestra vergüenza fuera cubierta. Dios siempre ha hecho su parte. Dios es un buen papá. Él te quiere sacar del fracaso. Esa situación, ese problema, Él no quiere que vivas así el resto de tu vida. Quiere restaurarte. Adán falló y luego vinieron otros. Pero es hasta que Cristo viene que tenemos un intercesor permanente que restaura esta relación personal con Dios, que es el puente y quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no solo eso, sino que me voy porque va a venir otro que se va a quedar con ustedes siempre, el Espíritu Santo. Él los va a guiar, porque Él no solo va a tener una presencia física, sino una presencia espiritual en tu vida, en todo momento. Él te va a decir Él va a hacer esa función que Adán debió haber hecho, de decirle a Eva, oye, no,
Dios nos dijo que no deja eso, ¿sí? Es verdad, pero Adán no cumplió, pero Cristo sí. Por Adán entró el pecado, dice la Biblia, y por Cristo ese pecado salió. El 18, en Romanos 5:18, ¿se acuerdan? Que dice que por un hombre entró, el 5:18 dice, así que es un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Ese es tu Dios y el mío. ¿Te das cuenta? El fracaso queda fuera con el sacrificio de Cristo. Así es que ya ha sido justificado. Solo queda una cosa, creerle a Dios. Creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que tú salieras del fracaso, de la condenación, porque ya has sido justificado. Solo te queda arrepentirte, pedir perdón, ser transformado, orar y trabajar en ser una nueva creación. Entonces, muchachos, pues es de mi parte todo. Espero que haya quedado claro. Y cualquier duda que tengan, pues es el momento de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? No, sí, ok, Buenas noches, hermanos, Bueno, ¿me escuchan? Disculpen mi voz, sí, estoy un poquito ronca. Llegué está un bien. poquito tarde, una disculpa, no escuché toda la ponencia, pero bueno, viendo el título del día de hoy, creo que sí es, a veces como líderes de jóvenes, bueno, menos en nuestro caso, mi esposo y yo, hemos tenido algunos casos con los chicos en los que se sienten fracasados porque, bueno, contando un ejemplo, una situación, uno de nuestros jóvenes pues reprobó 2 semestres su bachillerato, entonces todavía no ha logrado terminar la preparatoria cuando ya nuestros demás jóvenes, que son sus amigos, pues ya están en la carrera, ¿no? Entonces de repente se siente con este sentimiento de fracaso. Obviamente platicamos con ellos y con él, perdón, y pues sí, le comentamos que esta parte de no declinar y de tener fe en que el Señor pues está con él y que todo tiene su tiempo, ¿no? Creo que sí es pues una situación que a veces los jóvenes pasan y que pues también nosotros como líderes tenemos que estar preparados para dar ese consejo sabio para ellos. gracias, hermana. Sí, es que pasa algo y bueno, en este aspecto de la escuela se tendrían que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que le está fallando? Si tiene algún problema de aprendizaje, si a lo mejor está muy agobiado, si tiene ansiedad. Pueden ser muchísimas cosas que pueden afectar su desempeño, ¿no? Pero aún así, el fracaso no es una estación permanente y eso es algo también bien importante. O sea, a lo mejor nuestro sentimiento de fracaso pensamos que es eterno, pero Dios no diseñó el fracaso para ser eterno. Es algo temporal, es algo que va a Exactamente. ser un corto, ¿no? Y tendremos oportunidades de salir de eso. Aunque a veces parezca que no, yo creo que Sí, eh, en su momento Adán, pues cuando le dicen te vas a salir, yo no sé, pero yo sí me imagino decir, si Dios me dice eso a mí, pues voy a sentir que nunca más voy a volver a estar con él, ¿no? exactamente. Yo creo que también nuestro reto aquí es am, pues hacerle ver a ellos que puedan entender eh, que como dices tú, no es como para siempre, o sea, es algo pasajero, es algo que va a pasar, pero a veces ellos no lo ven así, como que se encasillan mucho en esa parte y a veces les cuesta mucho trabajo como que visualizar lo que el Señor quiere hacer con ellos y puede hacer por ellos, obviamente. Ahí hay algo que, bueno, en mi experiencia, para bien y para mal, tenemos que orar mucho por las familias, porque mucho de ese sentimiento de fracaso o de
es ser inadecuados para cualquier tarea, trabajo, escuela, noviazgos, lo que sea, viene de casa. Y generalmente en las iglesias o en los ministerios tenemos a los chicos tiempos muy cortos, ¿no? A veces 2 horas a la semana o a veces poquito más o poquito menos. Y todo lo que pasa en casa complica y hace que ellos tengan esas personalidades, esos pensamientos. Entonces también conviene mucho orar por ellos y mucho preguntar qué está pasando en casa, ¿no? Sí, Eh, claro. porque, bueno, en mi experiencia ha pasado con cosas bien sencillas. Tuvimos un chico en Radical que una se nos caía mucho, literal, vivía en el piso y no batallaba mucho con sus tareas y había ciertas cosas que yo incluso lo llegué a castigar, ¿no? De, me vas a leer y me vas a hacer un exégesis de este salmo y no sé qué, porque sé cómo es posible que no le entienda a todos los demás avanzaron y él no. Pero llegó un punto en el que yo dije, esto ya no es normal. Y tenemos una psicóloga en el ministerio y le dije, ¿sabes qué? Hazle unos test porque hay algo aquí me hace ruido, ¿no? Y había mucho bagaje de historia, de familia, además, pero resultó que tenía dislexia, no diagnosticada por muchísimos años, toda su vida. Wow, no, pues sí, sí son Y, problemas más allá. y una miopía de más de 1.5. Entonces, aparte, no veía bien. Parece algo bien sencillo, o algo que a nosotros no nos correspondería, pues tiene papás, tiene familia, ¿no? Sí, claro. Pero todo eso es parte de nuestra labor también como Ujú, líderes del Ministerio Juvenil, porque a veces, por la razón que sea y sin juzgar a las familias, ujú. se dieron cuenta. Entonces, pues después ya nos daba risa y yo me di cuenta que tenía una gran capacidad, solo que pues al momento de leer, pues se le complicaba la vida, ¿no? Sí, Entonces, claro. él se tenía que esforzar 10 veces más. Y Ujú. pues, sentimiento de fracaso cuando todos los demás lo hacen bien a la primera. Sí. Entonces, pues a veces nos toca como rascarle un poquito más y decir Sí, algo. claro. Porque aparte, perdón que te interrumpa, está esta parte de a veces sentirse como en competencia, ¿no? Es que ya mi amigo ya hizo tal y yo todavía no. Entonces, ahí también es otra cuestión a trabajar, ¿no? Es que tenemos que entender algo y todos los líderes de jóvenes creo que tenemos que asumir ese costo del ministerio. Somos papás temporales Ujú, y eso lleva una responsabilidad muy grande porque incluye la salud física. ujú. Entonces, normalmente en las iglesias cuando nos dan el puesto no nos advierten de la responsabilidad. Claro, claro, no pasan el perfil. Pues sí, te das cuenta que pues, también son tus hijos, o sea, si tienes o no hijos, eh, Ujú, pues estos también van a hacerlo por el tiempo que te toque y a veces, yo te puedo decir que de la primera generación de Radical todavía tengo chicos con los que hablo todos los días. Entonces, ujú. me dicen mamá y esto y lo otro, entonces ya hace 7, 8 años que graduaron, pero no me voy a deshacer de ellos nunca, ¿no? Claro, sí, Parte del trabajo y también aunque a nosotros nos hace sentir quizá un sentimiento de fracaso, pues tenemos la esperanza de que es nuestra labor. Somos papás temporales, algunos, de algunos quizá permanentes, pero, sí, pero pues es eso, ¿no? Tenemos una muestra y Cristo, pues, qué mayor muestra. claro, claro. No sé si Muchas alguien más, gracias. Como decía Ruth, si alguien más quiere compartir algo, bueno. Vamos cerrando, Ruth.